El año pasado, mientras el elder David Baxter y yo manejábamos rumbo a una conferencia de Estaca, nos detuvimos en un restaurante. Al regresar al auto se nos acercó una mujer que nos llamó. Su apariencia nos asustó y su arreglo personal o falta de él es lo que cortésmente llamaría extremo. Entonces nos preguntó si éramos élderes de la iglesia. Le dijimos que sí. Y sin mucha reserva contó los eventos de su trágica vida anegada en el pecado. Ahora, a los 28 años, era infeliz. Sentía que no valía nada y sin una razón para vivir. Al hablar, la dulzura de su alma comenzó a emerger. En una súplica en lágrimas, preguntó si existía alguna esperanza para ella, alguna salida de ese profundo pozo de desesperación. Sí, le respondimos. Hay esperanza. La esperanza está vinculada al arrepentimiento. Puedes cambiar. Puedes venir a Cristo y perfeccionarte en Él. Y la instamos a no demorarse. Sollozó humildemente y nos agradeció con sinceridad. Al continuar nuestro viaje, el elder Baxter y yo meditamos en cuanto a esa experiencia. Recordamos el consejo que Aarón le dio a un alma sin esperanza al decirle: si te arrepientes de todos tus pecados y te postras ante Dios e invocas con fe su nombre, entonces obtendrás la esperanza que deseas. En esta sesión de clausura de la Conferencia General hablo en cuanto al arrepentimiento. Lo hago porque el Señor ha mandado a sus siervos a que proclamen el arrepentimiento a todo pueblo. El Maestro ha restaurado su Evangelio para traer gozo a sus hijos. El arrepentimiento es un componente crucial de dicho Evangelio. La doctrina del arrepentimiento es tan antigua como el Evangelio mismo. Las enseñanzas bíblicas que se encuentran en los libros de Génesis a Apocalipsis enseñan del arrepentimiento. Las enseñanzas de Jesucristo durante su ministerio terrenal incluyen estas advertencias. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. En el libro de Mormón se hacen referencias al arrepentimiento aún con mayor frecuencia. Al pueblo de la América antigua el Señor dio este mandamiento: otra vez os digo que debéis arrepentiros y ser bautizados en mi nombre y volveros como un niño pequeñito, o de ningún modo heredaréis el reino de Dios. Con la restauración del Evangelio, nuestro Salvador de nuevo ha recalcado esta doctrina. La palabra arrepentimiento en cualquiera de sus formas aparece en 47 de las 138 secciones de Doctrina y Convenios. ¿Qué significa arrepentirse? Comencemos por la definición del diccionario, que arrepentirse es abandonar el pecado para sentir pesar y pena. El arrepentirse del pecado no es fácil, pero el galardón vale la pena el precio que se paga. Es necesario que el arrepentimiento se efectúe un paso a la vez. La humilde oración facilitará cada paso esencial. Como prerequisitos del perdón, primero debe existir el reconocimiento, el remordimiento y entonces la confesión. Por esto sabréis si un hombre se arrepiente de sus pecados. He aquí, los confesará y los abandonará. Se debe confesar a la persona a la que se le ha hecho daño. La confesión debe ser sincera y no solo una mera admisión de culpa después de que la prueba sea evidente. Si se ha ofendido a muchas personas, la confesión se debe efectuar a todas las partes que se haya ofendido. Los hechos que pudiesen afectar la situación de uno en la iglesia o el derecho a sus privilegios en la misma deben confesarse de inmediato al obispo, a quien el Señor ha llamado como juez común de Israel.
El siguiente paso es la restitución, reparar el daño causado si es posible. Luego siguen los pasos para tomar la determinación de mejorar y de refrenarse de tener una recaída, para arrepentirse con íntegro propósito de corazón. Gracias al rescate que pagó la expiación de Jesucristo, el pecador que se arrepiente y continúa libre de pecado recibe un perdón total. Isaías dijo al alma arrepentida: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El énfasis imperativo del Señor en cuanto al arrepentimiento es evidente al leer la sección 19 de Doctrina y Convenios. Te mando que te arrepientas, arrepiéntate, no sea que te hiera con la vara de mi boca, y con mi enojo, y con mi ira, y sean tus padecimientos dolorosos. Cuán dolorosos, no lo sabes. Cuán intensos, no lo sabes. Sí, cuán difíciles de aguantar, no lo sabes. Porque aquí yo, Dios, he padecido estas cosas por todas para que no padezcan si se arrepienten. Mas si no se arrepienten, tendrán que padecer aún como yo. Mientras el Señor insiste en nuestro arrepentimiento, la mayoría de la gente no siente tal necesidad imperiosa. Esas personas se incluyen entre las que tratan de ser buenas. No tienen malos propósitos. Sin embargo, en su mensaje el Señor claramente indica que todos deben arrepentirse. No solo de los pecados de comisión, sino también de los pecados de omisión. Tal es el caso de su advertencia a los padres. Y además, si hay padres que tengan hijos en Sion y no les enseñan a comprender la doctrina del arrepentimiento, de la fe en Cristo, el Hijo del Dios viviente, del bautismo y del don del Espíritu Santo, el pecado será sobre la cabeza de los padres. La doctrina del arrepentimiento es más amplia que la definición del diccionario. Cuando Jesús dijo arrepiéntanse, sus discípulos anotaron este mandato en griego empleando el verbo metanoeo. Esta poderosa palabra tiene una gran importancia. El prefijo meta significa cambio y el sufijo se relaciona con 4 términos griegos importantes. Nous, que significa la mente. Nous, que significa el conocimiento. Neuma, que significa el espíritu. Y noe, que significa el aliento. Por consiguiente, cuando Jesús dijo arrepiéntanse, Él nos pide que cambiemos nuestra manera de pensar, nuestro conocimiento, nuestro espíritu e incluso nuestro aliento. Un profeta explicó que tal cambio de aliento es respirar con un reconocimiento de gratitud hacia que nos concede cada aliento. El rey Benjamín dijo: si sirvieseis a aquel que os ha creado y os está preservando día tras día, dándoos aliento, momento tras momento, digo que si lo sirvieseis con toda vuestra alma, todavía seríais servidores inútiles. Sí, el Señor nos ha mandado arrepentirnos, cambiar nuestro comportamiento para venir a Él y ser más como Él, lo cual requiere un cambio total. Alma enseñó esto a su hijo. Aprende sabiduría en tu juventud, dijo. Aprende en tu juventud a guardar los mandamientos de Dios. Deja que todos sus pensamientos se dirijan al Señor. Sí, deja que los afectos de tu corazón se funden en el Señor para siempre. El arrepentirse por completo es convertirse plenamente al Señor Jesucristo y a su santa obra. Alma enseñó este concepto cuando planteó estas preguntas. Os pregunto, hermanos míos de la iglesia, ¿habéis nacido espiritualmente de Dios? ¿Habéis recibido su imagen en vuestros rostros? ¿Habéis experimentado este gran cambio en vuestros corazones? Ese cambio ocurre cuando nacemos de nuevo, convertidos y concentrados en nuestro trayecto hacia el reino de Dios.
El fruto del arrepentimiento es dulce. Los conversos arrepentidos se dan cuenta de que las verdades del Evangelio restaurado gobiernan sus pensamientos y hechos, dan forma a sus costumbres y moldean su carácter. Son más fuertes y más aptos para abstenerse de toda impiedad. Además, los apetitos carnales inmoderados, la adicción a la pornografía o a las drogas nocivas, las pasiones desenfrenadas, los deseos carnales y el orgullo se debilitan con una conversión completa al Señor y con una determinación de servirle y de emular su ejemplo. La virtud engalana sus pensamientos y la confianza en uno mismo aumenta. El diezmo se percibe como una bendición alegre y protectora y no como un deber o un sacrificio. La verdad llega a ser más interesante y aquello digno de alabanza llega a ser más atractivo. El arrepentimiento es el régimen del Señor para el progreso espiritual. El rey Benjamín explicó que el hombre natural es enemigo de Dios y lo ha sido desde la caída de Adán y lo será para siempre a menos que se someta al influjo del Santo Espíritu y se despoje del hombre natural y se haga santo por la expiación de Cristo el Señor, y se vuelva como un niño, sumiso, manso, humilde, paciente, lleno de amor, y dispuesto a someterse a cuanto el Señor juzgue conveniente imponer sobre él, tal como un niño se somete a su padre. Hermanos y hermanas, eso significa la conversión. El arrepentimiento es la conversión. Un alma arrepentida es un alma convertida. Y un alma convertida es un alma arrepentida. Cada persona viva puede arrepentirse. Pero ¿qué de aquellos que han muerto? Ellos también tienen oportunidades de arrepentirse. En las Escrituras se declara que los fieles líderes de esta dispensación, cuando salen de la vida terrenal, continúan sus obras de la predicación del Evangelio de arrepentimiento entre aquellos que están bajo la servidumbre del pecado en el gran mundo de los espíritus de los muertos. Los muertos que se arrepienten serán redimidos mediante su obediencia a las ordenanzas de la casa de Dios. Después que hayan padecido el castigo por sus transgresiones y sean lavados y purificados, ellos recibirán una recompensa según sus obras. El profeta José Smith reveló más a fondo que la tierra será herida con una maldición, a menos de que entre los padres y los hijos exista un eslabón conexivo de alguna clase. Sin nuestros muertos, nosotros no podemos perfeccionarnos, ni ellos pueden perfeccionarse sin nosotros. Esta dispensación que ya está comenzando es menester que una unión entera, completa y perfecta, así como un encadenamiento de dispensaciones, llaves, poderes y glorias se realicen. ¿Cristo me manda que brille? Sí, y a ustedes también. Él desea que como herreros forjemos eslabones celestiales soldados a fin de vencer la maldición de la fragmentación familiar. Se creó la tierra y se proveyeron los templos para que las familias estén juntas para siempre. Muchos, si no la mayoría de nosotros, podría arrepentirse y convertirse más a la obra del templo de la historia familiar a favor de nuestros ancestros. Por lo tanto, nuestro arrepentimiento es necesario y esencial para el arrepentimiento de ellos. A todos nuestros familiares fallecidos, a la mujer de 28 años de edad atrapada en los pantanos del pecado, y a cada uno de nosotros declaro que es posible adquirir las dulces bendiciones del arrepentimiento que llegan por medio de la completa conversión del Señor a su santa obra. Sé que Dios vive. Jesús es el Cristo. Esta es su iglesia. Su profeta hoy día es el presidente Gordon B. Hinckley. De eso testifico en el nombre de Jesucristo. Amén.